Buen día, mi nombre es Gerson Altamirano, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para esta ocasión voy a desarrollar la actividad número 5 de la materia Comunicación Escrita y Proceso Lectora, que se titula Análisis del dispositivo discursivo. Para esta ocasión vamos a analizar el dispositivo Aura, que es una novela del autor Carlos Fuentes. Vamos a hablar un poco de la historia de la novela, que inicia con Felipe Montero, un joven historiador desempleado, quien en una calle de la Ciudad de México se encuentra un letrero. Ese letrero ofrece un trabajo, el cual a él particularmente le parece que fuera diseñado exclusivamente para él. Él se dirige a donde indica el letrero de trabajo y encuentra una casa muy grande, antigua, en la cual ingresa y allí se encuentra una señora llamada Consuelo, doña Consuelo, quien vive con su sobrina Aura. Ella lo hace pasar y le explica las condiciones del trabajo, en las cuales les dice que primero debe hablar francés y que el objetivo por el cual se le contrata es redactar y editar las memorias de su esposo, el general Llorente, quien escribía en sus ratos libres sus memorias para publicarlo antes de que ella falleciera. Y le dice que una de las condiciones para hacer ese trabajo es que se debe quedar en la casa viviendo con ellos. Esta es una casa bastante misteriosa, incluidas sus dos habitantes, que son doña Consuelo y su sobrina Aura, que es particularmente hermosa, bastante atractiva, que conforme se desarrolla la trama, pues Felipe se va enamorando perdidamente de ella y empieza a notar una serie de misterios, ¿sí? De cosas, de hechos sobrenaturales que suceden alrededor de estas dos mujeres, como que Aura actúa, o su forma en la que hace sus movimientos corporales pues son similares a los que hace doña Consuelo. Ellas siempre están juntas. Aura siempre viste de verde, sí, es algo muy importante que más adelante le va a tener sentido en la historia. Y Felipe pues empieza su trabajo, el cual le parece muy bien pago, ¿no? Por la labor que tiene que hacer, y empieza a convivir con esas dos mujeres, se enamora de Aura, llega a pensar que Aura es una joven esclavizada por su tía y decide liberarla, ¿no? Pero en el transcurso de su tiempo suceden muchas cosas fuera de lo normal que empiezan a afectarle, ¿sí? Y bueno, a continuación pues vamos a hablar un poco de ello, ¿no? El joven Felipe está leyendo las memorias del general Llorente, y en una de ellas descubre que Aura es una creación, ¿sí? De doña Consuelo, es creada a través de las artes oscuras y la brujería, ¿no? Es producto de la obsesión que tiene doña Consuelo con la juventud y la inmortalidad, ¿sí? También es producto de ese deseo que ella tiene de haber tenido un hijo que le quería dar a su amado, quería tener un hijo para su amado el general, pero no pudo, y desde ahí ella se mete en el cuento de la brujería hasta llegar al nivel en que es capaz de crear un doble de su cuerpo, de su juventud, que conserva su juventud, y que en realidad ese doble es Aura, ¿sí? Y particularmente pues ese doble
depende absolutamente de la anciana, ¿sí? Y es de quien Felipe se enamora y queda pues casi como embrujado, ¿no?, por Aura. Aura va experimentando cambios a lo largo de la trama. Cada vez que Felipe va descubriendo los misterios, ella va envejeciendo y Felipe lo va notando, ¿no? Y cada vez que ella envejece, pues también ellos se van acercando más amorosamente, pero siempre son descubiertos por Doña Consuelo. Al final de la trama, ya cuando Felipe está a punto pues de consumar su amor con Aura, se da cuenta que en realidad Aura es Doña Consuelo quien lentamente se transforma, o sea, Aura se transforma en Doña Consuelo, ¿no? Entonces ese es el misterio de esta obra tan interesante. Vamos a analizar, bueno, un poco de la vida de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue un escritor mexicano, pero nació en Panamá en 1928 y creció y vivió la mayoría de su vida en México. También allí falleció. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana y latinoamericana del siglo XX. Fuentes escribió numerosas novelas que tocaban distintos aspectos como la política, la cultura del mundo hispanohablante. Algunas de sus obras más destacadas fueron La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y Aura. Aura es una novela de corte gótico. Fue publicada por primera vez por la editorial Era en 1962 y es considerada, como ya lo dije, la obra más importante de Carlos Fuentes. Es una novela ejemplo de la literatura, destaca por la exploración de la identidad, de temas como la muerte, la memoria, el deseo. Carlos Fuentes se inspiró en algunos grandes escritores como Gustave Mergilin, Edgar Allan Poe, y de cierta manera estos escritores son los que inspiran a escribir Aura de esa forma tan oscura y tan misteriosa. Carlos Fuentes, a lo largo de su carrera, ganó diversos premios. Algunos de ellos fueron el premio Rómulo Gallegos en 1977, el premio internacional Alfonso Reyes en 1979, el premio nacional de Ciencias y Arte de México en 1984, el premio Miguel Cervantes Saavedra en 1987, entre otros premios. También estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura, pero no lo ganó. Bueno, más exactamente Aura tiene la intención, ¿sí?, muy particular, o algo muy interesante de esta novela es que se narra desde la perspectiva de la segunda persona del literal, o para hacerme entender mejor, desde la visión de Felipe, que hace el papel de narrador omnisciente. Este tipo de narración le permite al lector conocer de manera más cercana los pensamientos y sentimientos y acciones del personaje, así como también detalles del ambiente y la situación. Es interesante observar cómo Fuentes utiliza una estructura no lineal y fragmentada para contar la historia, alternando entre el presente y el pasado y creando una sensación de dislocación temporal que refleja la confusión y la ansiedad de Felipe. En cuanto al estilo de escritura utilizada por Carlos Fuentes, es altamente simbólico y surrealista. Fuentes utiliza imágenes, metáforas vividas y a menudo perturbadoras para crear una atmósfera opresiva y evocadora. También utiliza un lenguaje poético y cargado de significados
que exploran temas profundos como la identidad, la mortalidad y la relación entre el pasado y el presente. El mensaje principal pues de esta obra es que nos da a entender que a través de ese simbolismo tan interesante que desarrolla un ser entre el pasado y el presente, hay una especie de entrelazamiento que influye en la percepción de nuestra realidad y que con base a la memoria y la imaginación, desde nuestra subjetividad, terminamos construyendo una identidad. La estructura narrativa para crear esta novela desafía al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y cómo se construye la identidad humana. Algo que a mí también me parece muy interesante es, para esta unidad la profe nos dio a leer un texto muy interesante que se llama Lógica y Argumentación, y comparándolo con la novela me doy cuenta que Aura también desarrolla una lógica argumentativa, ¿sí? Y comprendo en base a ese texto que la lógica se divide en dos partes, que una sería la inductiva y la otra sería la deductiva. En el caso particular de la novela Aura de Carlos Fuentes, utiliza una lógica más inductiva que deductiva. Recordemos que la lógica deductiva se basa en la aplicación de reglas y principios universales para llegar a una conclusión específica. En la novela Aura no hay una lógica deductiva clara, ya que los eventos no se presentan de manera lineal y lógica, sino que se presentan de manera fragmentada y simbólica. Por el contrario, su narrativa se estructura desde la lógica inductiva, que se basa en la observación y la experiencia, utilizando patrones y ejemplos específicos para llegar a una conclusión general. Para este caso, Felipe Montero es quien narra la historia y los acontecimientos desde sus experiencias subjetivas en relación con los misterios que va descubriendo a lo largo de la trama, y que estos misterios, según la lógica inductiva, se pueden tomar como las premisas que nos hablan en el texto, que son las bases para llegar a la conclusión, correspondiendo a la resolución de las incógnitas que va aclarando Felipe, en este caso particular al descubrir quién es verdaderamente Aura y Doña Consuelo. Debemos recordar que las premisas también se pueden formular como preguntas, y que ellas son quienes nos llevan a observar situaciones específicas y a extraer conclusiones más generales. Entonces estas conclusiones más generales, aplicándolas al libro, sería pues el descubrimiento de la verdad por parte de Felipe. Este temita para mí particularmente me pareció bastante interesante, ¿no? Sobre la lógica argumentativa en relación con el dispositivo discursivo Aura. Y para mí fue un gran aprendizaje. Muchas gracias.